El último tipo de servoválvulas que vamos a estudiar es el diseño jet pipe, traducido como tubo de chorro. Este tipo de servoválvulas son de dos etapas. Ellas se componen de un cuerpo, un motor de torque, un conjunto spool-camisa, un tubo de chorro con recibidores y filtro interno, una realimentación que puede ser mecánica a través de un tubo de flexión o eléctrica por medio de un sensor de la posición LVDT, y finalmente tenemos los puertos: puerto P de presión, puerto de retorno a tanque T, puertos A y B de conexión al actuador, y podemos tener un puerto X para presión piloto y un puerto Y de drenaje. El tubo de chorro se encuentra ubicado en esta parte y está unido al centro de la armadura del motor de torque, de modo que cuando la armadura gira, el tubo de chorro también gira. Este tubo es suministrado con fluido presurizado a través de este canal que vemos acá, que puede recibir ese fluido presurizado desde el puerto P de la válvula o desde una conexión independiente X de pilotaje. En esta imagen tenemos una vista ampliada de la zona cercana al tubo de chorro. Tendríamos por acá el canal que suministra el fluido presurizado a este tubo, y podemos ver acá en la parte inferior tres canales. Estos tres canales son hacia donde se dirige el fluido presurizado suministrado por el tubo de chorro a través de estos recibidores. Estos tres canales son: el canal de la izquierda iría al extremo izquierdo del spool, el canal derecho iría al extremo derecho del spool y el canal del medio sería un canal de drenaje que iría conectado, como podemos ver, a la conexión Y de drenaje de la válvula. El funcionamiento del mecanismo de tubo de chorro es el siguiente. Al aplicar una corriente a una de las bobinas del motor de torque, se genera un momento sobre la armadura. Ese momento no afecta únicamente a la armadura, sino también al tubo de chorro, ya que éste se encuentra unido a ella. Ese momento sobre el tubo de chorro va a generar que el flujo presurizado de este canal se dirija hacia uno de los lados del recibidor, y ese flujo presurizado lo que va a ocasionar es una presurización en uno de los extremos del spool, lo que va a llevar a que éste se mueva. Con ayuda de estas imágenes vamos a repasar los diferentes componentes de la servoválvula jet pipe y a estudiar su funcionamiento. Entonces, en la parte superior encontramos la primera etapa, que es una etapa eléctrica dada por el motor de torque, y en la parte inferior encontramos la segunda etapa, que es una etapa hidráulica. Del motor de torque podemos ver los imanes permanentes, la armadura, y unido al centro de la armadura encontramos el tubo de chorro. También podemos ver que en cada uno de los brazos de la armadura encontramos las bobinas. Para el tubo de chorro vamos a analizarlo con ayuda de esta vista ampliada, en la cual tenemos acá todo el canal que recibe el fluido presurizado, y acá en esta parte encontramos los recibidores. Estos recibidores van a dirigir el flujo por medio de estos dos pasajes hacia cada uno de los extremos del spool de la válvula, y tenemos en la mitad un pasaje que se conecta al drenaje de la válvula. Acá en la parte inferior ya encontraríamos todos los puertos de la válvula: puerto P de presión, puerto R de retorno a tanque y los puertos de conexión al actuador. Las servoválvulas de diseño jet pipe pueden ser de realimentación mecánica o de realimentación eléctrica. En el caso de este corte tenemos una servoválvula de realimentación mecánica, dada gracias a este resorte de realimentación que tiene un extremo alojado en el spool y el otro extremo conectado con el centro de la armadura. Vamos a ver el funcionamiento de la válvula. Supongamos en primer lugar que no se aplica corriente al motor de torque. Entonces, en presencia de una corriente nula, la armadura permanece como muestra la figura, y el tubo de chorro permanece totalmente vertical. De este modo, el fluido presurizado del tubo de chorro pasaría directamente al drenaje. No tendríamos ninguna presurización en los extremos del spool,
entonces él permanecería como muestra la figura, con todos los puertos bloqueados. Ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos corriente? Supongamos que aplicamos corriente a una de las bobinas y que se genera un momento en sentido antihorario. Ese momento en sentido antihorario va a permitir que el flujo presurizado dirigido por este canal al tubo de chorro sea ahora dirigido por medio de este pasaje hacia el extremo derecho del spool, ocasionando una presurización en este extremo. Esto ocasionaría un desequilibrio hidráulico en el spool, ya que tenemos una mayor presión y por ende una mayor fuerza en el extremo derecho. Entonces ese desequilibrio hidráulico va a permitir que se mueva el spool de derecha a izquierda, lo que permite conectar puerto P con este puerto y este puerto con el puerto de retorno a tanque. Cuando el momento producido por el motor de torque se iguala con el momento generado al mover el spool de derecha a izquierda, la armadura volvería a la posición que se muestra en la figura y el tubo de chorro volvería a estar totalmente vertical, dirigiendo todo su flujo hacia el drenaje. De este modo, nuevamente se equilibrarían las presiones en los extremos del spool y el spool se detendría. Es importante tener en cuenta que el desplazamiento del spool será proporcional a la corriente aplicada, ya que proporcional a la corriente será el momento de la armadura. Proporcional al momento de la armadura será el momento del tubo de chorro. Y proporcional a ese momento vamos a tener una porción de flujo dirigida hacia uno de los lados del recibidor y la otra porción dirigida hacia el drenaje. Entonces esa porción que toma camino hacia uno de los extremos del spool va a dar el desplazamiento de este. Entonces es así como podemos ver la cadena de proporcionalidad, desde la corriente hasta el desplazamiento del spool. Por otro lado, si aplicamos corriente a la otra bobina del motor de torque, tendríamos un momento en sentido horario. Ese momento en sentido horario haría que el flujo presurizado del tubo de chorro se dirija hacia el extremo izquierdo del spool, ocasionando una presurización en este extremo que eliminaría el equilibrio hidráulico del spool y generaría un movimiento de este de izquierda a derecha, conectando el puerto P con este puerto y este puerto con el puerto de retorno a tanque. Nuevamente, cuando el torque de la armadura se iguale con el torque producido por el desplazamiento del spool, el tubo de chorro volvería a la posición totalmente vertical y el spool se detendría. Como había mencionado anteriormente, las servoválvulas de diseño jet pipe pueden tener realimentación mecánica o realimentación eléctrica. En las válvulas de realimentación mecánica tenemos que la detención del spool sea gracias a un resorte de realimentación que tiene un extremo conectado al centro de la armadura y el otro extremo alojado en el spool. De esta manera, cuando el torque del motor se iguala con el torque del desplazamiento del spool, el tubo de chorro vuelve a estar en posición totalmente vertical para producir la detención del spool. En las servoválvulas de realimentación eléctrica tenemos que el movimiento del spool es sensado por medio de un LVDT y por medio de una electrónica integrada se genera un lazo de realimentación de la posición del spool que permite generar la detención y lograr un posicionamiento muy preciso. Con las servoválvulas jet pipe hemos terminado de estudiar los diferentes diseños de servoválvulas. Las características que estudiamos anteriormente en los videos de válvulas proporcionales también se aplican a las servoválvulas. Ellas se encuentran en catálogos y permiten comparar válvulas entre sí para poder seleccionar la más apropiada para una determinada aplicación. El estudio de esas características los pueden encontrar en los videos de válvulas proporcionales de fondo azul. En la parte 10 encontramos lo que corresponde a banda muerta, ganancia caudal, ganancia en presión, histéresis, error de inversión y repetibilidad. Y en la parte 11, la respuesta al escalón y la respuesta en frecuencia. En la descripción de este video les dejo los links a estos videos donde se estudian
las características de las válvulas proporcionales. En el próximo video haremos una comparación entre las características de las válvulas proporcionales y las características de las servoválvulas.